La mediumnidad, la capacidad atribuida a ciertos individuos para actuar como puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, ha sido un tema de interés y controversia durante siglos. Esta habilidad, que algunos describen como un don y otros como una carga, suscita curiosidad en el ámbito científico y cultural. Desde sus primeros registros en la antigüedad hasta la actualidad, las personas que afirman poseer habilidades mediúmnicas continúan despertando tanto la fe de quienes buscan contacto con seres queridos fallecidos, como el escepticismo de quienes demandan pruebas tangibles. En mi caso se trata de algo real como la vida misma, natural y habitual como puede ser un atardecer. Todo comenzó cuando era una niña. Me llamo Sofía. Cuando tenía 15 años, mis padres y yo nos mudamos a una casa recién construida en una tranquila urbanización a las afueras de la ciudad. Todo estaba nuevo, impoluto, y el aroma a pintura fresca impregnaba las habitaciones. La promesa de una vida diferente se sentía en el ambiente. Sin embargo, desde la primera noche algo rompió el silencio de nuestra casa. A altas horas, cuando todo se sumergía en una calma total, un sonido repetitivo e inquietante rompía la quietud. Parecía venir de las paredes, como si alguien estuviera golpeando el yeso desde dentro. Era un martilleo sordo, irregular pero constante. Al principio creímos que sería algo de la casa misma, un ruido común de las nuevas construcciones. Pero las noches pasaban y el martilleo no cesaba, al contrario, se hacía cada vez más claro. Mis padres, ansiosos por acabar con aquella incomodidad, empezaron a buscar explicaciones lógicas. Consultaron a la constructora preguntando si las tuberías, el sistema de calderas o incluso el aire acondicionado podrían estar causando aquel ruido. La empresa envió técnicos que revisaron toda la casa, desde el sótano hasta el ático, pero todo parecía estar en perfecto estado. No había tuberías sueltas ni estructuras débiles. El misterio continuaba, cada golpe martilleaba nuestra paciencia y nuestro sueño. Con el tiempo, la situación se volvió una carga para todos. Mis padres decidieron contratar a una empresa de fontanería, quienes inspeccionaron a fondo las instalaciones, sin encontrar nada fuera de lo común. A estas alturas, la tensión en casa se hacía palpable. Cada vez que el martilleo comenzaba, todos conteníamos la respiración, mirándonos unos a otros, sin saber qué decir. Pero algo en el sonido me inquietaba de una manera especial, sentía que no era solo un ruido, sino una presencia. Y ese martilleo constante y triste parecía una súplica desde algún rincón lejano. Entonces una noche me decidí a seguir mi instinto. Sabía que por alguna razón que no lograba entender, yo percibía algo más en aquel martilleo que mis padres no podían ver ni escuchar. Me senté en el salón, encendí una vela y cerré los ojos, tratando de dejar mi mente en blanco y abrirme a aquello que me llamaba. En pocos segundos un frío helado envolvió mi cuerpo, y en mi mente comenzó a formarse una imagen borrosa, una silueta oscura de un hombre con un casco, sucio de polvo, como si estuviera atrapado en un espacio pequeño. Al día siguiente mencioné esta visión a mis padres, pero recibieron mis palabras con incredulidad, pensando que se trataba de la sugestión causada por el propio miedo. A pesar de ello, esa noche volví a intentarlo, cerrando los ojos y concentrándome en el martilleo que me llegaba desde todas partes de la casa. Poco a poco la imagen se aclaró, era un joven albañil, su expresión era de confusión y tristeza. Llevaba un martillo en la mano, y su cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre seca. Entonces lo entendí, él no sabía que estaba muerto. Durante los días siguientes pasé cada noche en silencio, en medio de la penumbra, tratando de hacer contacto, de comunicarme con él de alguna manera. La idea de que aquel espíritu estaba atrapado, repitiendo la misma acción una y otra vez, me atormentaba, y sentía que era mi deber ayudarle a encontrar la paz. Finalmente una noche logré comunicarme. No tienes que seguir martilleando. Le dije en un susurro, sintiendo como una energía helada envolvía la habitación. Ya no estás trabajando. No estás en la obra. El martilleo cesó y en su lugar, una presencia pesada pareció llenar el aire, como si él mismo estuviera tomando conciencia de lo que le decía. Sentí que me miraba, aunque no podía verle de forma clara. Mis palabras eran un espejo en el que él empezaba a reconocerse. ¿Has tenido un accidente?
Estás. Ya no estás aquí, debes seguir adelante, debes encontrar la luz, le dije, mi voz entrecortada, mis palabras flotando en el aire cargado. La atmósfera cambió en ese instante. Sentí una paz profunda, un alivio como el de un suspiro largo y liberador, y el martilleo cesó por completo. La oscuridad se volvió cálida, acogedora, como si una puerta invisible se hubiera abierto. Sabía que el albañil había encontrado su camino, que finalmente estaba en paz. A la mañana siguiente decidí contarles a mis padres lo sucedido. Sabía que podría ser difícil de creer, pero aquella experiencia me había dado una confianza nueva, una certeza en mis habilidades que no podía ignorar. Con cautela les relaté lo que había visto, los detalles de la imagen del joven albañil y cómo había logrado hacerle entender su situación. Mis padres escucharon en silencio. Aunque al principio no sabían cómo reaccionar, una mezcla de escepticismo y desconcierto se reflejaba en sus ojos. Pero entonces mi padre decidió hacer una última verificación. Contactó a la constructora explicándoles lo que les había contado, y preguntó si había algún registro de accidentes en la obra durante la construcción de la casa. Tras algunas gestiones y llamadas, la respuesta llegó: sí, había un registro. Un joven albañil había caído de un andamio mientras trabajaba en la planta superior y había muerto al instante. La confirmación cayó sobre ellos como una revelación. Por primera vez, mis padres no dudaron de mi relato. Su incredulidad se transformó en asombro y por primera vez me miraron con una mezcla de respeto y temor. Comprendieron que su hija podía ver y sentir cosas que ellos no podían entender. Desde aquel momento el martilleo cesó para siempre en nuestra casa, y yo comprendí que mi vida nunca sería igual. Había descubierto el poder de lo que algunos llaman mediumnidad.